Buenas tardes y bienvenidos, familia GDE, a esto que es una transmisión más de Iglesia en Casa. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros dispuestos para alabar y glorificar a Dios. Hoy los invito a que se unan con nosotros a este momento de alabanza y adoración. Exaltemos su nombre. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adoran. Se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria establecerá, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá, cantando santo, bueno y comparable Dios, cantando santo, bueno y comparable Dios. Por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá, cantando santo, bueno y comparable Dios, cantando santo, bueno y comparable Dios. Hemos concluido con este momento de alabanza y adoración, pero queda la palabra, ese momento que tenemos para reflexionar juntos sobre las enseñanzas del Padre. Así es que los invito a que nos acompañen en estos momentos. Concentremos y focalicemos nuestra atención en la palabra de Dios. Buenas tardes, familia GDE. Gracias a nuestro Dios y Padre bueno por esta oportunidad de compartir su palabra en este tiempo de Iglesia en Casa. ¿Sí? Como sabemos, agosto es el mes de la Biblia, el mes de las Escrituras. Es por ello que meditemos en la palabra de Dios. Les invito a leer conmigo la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21.
también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos este registro que hace Pedro, tenemos este registro de las Escrituras. Es por ello que meditemos en el siguiente tema titulado La profecía, prevención divina. En primer lugar, prevención espiritual para la iglesia. En segundo lugar, prevención moral para la iglesia. Y en tercer lugar, prevención a vivir sabiamente. Destruye este volumen profético, tal como han tratado de hacerlo en vano los enemigos de la felicidad del hombre, y nos dejarás sumergido en profunda ignorancia con respecto a nuestro Creador, a la formación del mundo en que habitamos, al origen de nuestra raza y sus progenitores, a nuestro destino futuro, relajándonos al plano de la fantasía, de la duda y conjetura. Destruye este volumen profético y nos privarás de la vida cristiana con todos sus consuelos vivificantes, esperanzas y perspectivas que ofrece, no dejándonos nada para elegir. Miserable alternativa entre las tinieblas de la infidelidad y las sombras monstruosas del paganismo. Destruye este volumen profético y despoblarás el cielo. Cerrarás para siempre las puertas a la desdicha posterior de Adán. Restituirás al rey de los terrores su fatal aguijón. Sepultarás la esperanza en la misma tumba que recibe nuestros cuerpos. Consignarás a todos los que han muerto antes que a nosotros a un sueño eterno o una calamidad infinita, y nos dejarás sin esperar nada a nuestra muerte, sino una suerte similar a lo de ellos. En una palabra, destruye este volumen profético y nos despojarás al instante de todo lo que impide que la existencia se convierta en el peor de los azotes. Apagarás el sol, secarás el océano y harás desaparecer la atmósfera del mundo moral, y degradarás al hombre a un nivel desde el cual quizás mire con envidia a los necios que perecen. Sus muchas profecías cumplidas hacen de este volumen profético, hacen de las Escrituras un despertar de gracia, esperanza, seguridad, paz y bendición. Es por ello que entendamos la profecía como prevención espiritual para la iglesia, como prevención moral para la iglesia y como prevención a vivir sabiamente. En primer lugar, prevención espiritual para la iglesia, porque se han cumplido los tiempos, es decir, las profecías de iniquidad, de maldad, maldad espiritual. Las profecías siempre han sido sólidas, es decir,
dignas de fe, pero su realización las hace aún más dignas de fe para nosotros. Por ello el autor sagrado expresa con profunda convicción: tenemos la palabra profética más segura. Nos habla de firmeza, consolidación. La iglesia, cada creyente tiene en la palabra, en las escrituras, una revelación perfecta, completa, legítima, veraz, un conocimiento legítimo que debe ser prevención espiritual. Para entender la condición espiritual, esta palabra profética, el apóstol Pedro la compara, ¿sí? La compara como una lámpara, como una antorcha, es decir, guianza. Nosotros como creyentes no deberíamos andar a tientas, no deberíamos estar preocupados y asombrados, pues tenemos las escrituras como revelación profética que nos guía. Su palabra es nuestra lámpara, es suficiente para dar luz, nos basta, nos previene, nos traza el camino correcto, es nuestra porción en nuestro diario vivir, es nuestra prevención espiritual. Bien lo expresaba el salmista allí en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 105, que dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, esta palabra profética es luz de vida, luz espiritual, es una afirmación literal. Lámpara es para mis pies tu palabra y luz para mi senda. Proverbios capítulo 6 versículo 23 dice: porque el mandamiento es lámpara, el conocimiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Esta palabra profética, las escrituras nos muestran la naturaleza de la palabra de Dios como lámpara y como luz, es decir, nos descubre con respecto a Dios y a nosotros mismos lo que de otro modo no podríamos llegar a conocer. No solamente ha de ser luz para nuestros ojos a fin de que disfrute de un bello panorama, sino para nuestros pies a fin de que sepamos dónde hemos de poner, es decir, prevención, y para nuestra senda, para que no nos extraviemos. Esta palabra profética, estas escrituras, la debemos de entender como prevención espiritual para la iglesia. En primer lugar, prevención espiritual para la iglesia, porque la multiplicación, ¿sí?, de la maldad, el engaño, las manipulaciones y la perdición no deberían ser términos ajenos para el creyente que se ha comprometido con un estudio sistemático de las escrituras. Todo ello debería ser un mensaje de prevención espiritual para cada creyente, porque la palabra profética no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. La iglesia debe estar con el compromiso, cada creyente tiene que estar con el compromiso de leer, estudiar y escudriñar su palabra. Necesitamos estar prevenidos, porque a mayor conocimiento, mejor discernimiento. A mayor conocimiento, mayor discernimiento. Puedes llegar a discernir correctamente lo que hoy se vive, lo que hoy se vive en la iglesia. Podemos llegar a comprender el letargo espiritual que quizás
hoy se vive? ¿Qué hay que decir de la apostasía? ¿Qué podemos señalar de ello? Estos términos no deberían causar polémica, sensacionalismo, amarillismo, terrorismo. Por el contrario, debemos estar enfocados en medio de estas situaciones, en medio de las desgracias, en medio de la calamidad, en medio de lo que nos rodea. Debemos enfocarnos y entender que las Escrituras, que nuestra palabra profética solo ha sido prevención espiritual, pero previene a aquellos que estudian, que leen, que meditan y que obedecen. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo, previene a aquellos que estudian. ¿Qué tiempo dedicamos al estudio de las Escrituras? ¿Sí? ¿Qué tiempo dedicamos a meditar en las Escrituras, a reflexionar en las Escrituras? Y por qué no decirlo, ¿qué tiempo? ¿Sí? ¿Qué tiempo de nuestra vida dedicamos para obedecer las Escrituras? Apocalipsis 9 nos muestra la influencia, la presencia oscura, maligna, demoníaca y satánica de langostas, que la debemos de entender como un ejército espiritual de maldad. Este mensaje siempre será de prevención espiritual para la iglesia. Bien señala la Escritura en Mateo capítulo 24 verso 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hacia el final de los tiempos, la maldad, la iniquidad, insensibilidad, caos, acaparamiento, nuevos sistemas se manifestarán. Pero nosotros como creyentes tenemos este mensaje como prevención espiritual para atender con diligencia el mensaje, obedecerlo, porque la obediencia a Jesucristo salva, santifica y justifica. La profecía, prevención, sí, prevención divina. Cuenta Moody que después del gran incendio que destruyó la ciudad de Chicago en 1871, un amigo le dijo: Moody, me han dicho que has perdido todo en el incendio. Le han informado mal, respondió el gran predicador. No lo perdí todo. ¿No? ¿Qué le queda? No le puedo decir exactamente, pero me queda algo mucho más, ¿sí?, de lo que perdí. Vaya, no me imaginaba que usted fuese un hombre tan rico. Pues sí, soy más rico de lo que usted imagina, ya que pude rescatar del incendio mi antigua Biblia. Es casi lo único que salvé. ¿Sabe una cosa, mi estimado amigo? Este libro me ha dado promesas eternas, ha traído paz, gozo, salvación, plenitud y prevención espiritual para mí. ¿No le parece que soy el hombre más rico? Así como Moody, apreciemos, valoremos el mensaje de las Escrituras, la palabra profética que ha traído paz, gozo, salvación y plenitud, prevención espiritual para nuestra vida. Y la forma de valorarlo es leerlo y obedecerlo. La profecía, prevención divina. En segundo lugar, prevención moral para la iglesia. Porque este conocimiento, esta revelación, esta palabra profética nos enfoca como creyentes en medio de la oscuridad,
que la debemos de entender como ignorancia, incongruencia, modificaciones, alteraciones de leyes, porque estamos en un mundo anticristo con leyes anticristo. Su palabra, el mensaje profético, está también como prevención moral para la iglesia. El hombre ha usado la razón para negar al que le dio la razón. Es por ello que necesitamos esta revelación, esta profecía, porque desde la antigüedad ha sido profetizado, y es el profeta Daniel que en una serie de visiones, revelaciones, puede llegar a visualizar hacia el final de los tiempos. Dice Daniel capítulo 12, versículo 4: sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Porque esta expresión, y la ciencia aumentará, podemos decir, podemos señalar que se ha cumplido, que es el hombre el que ha realizado un conjunto de sistemas dirigidos al espacio, porque quiere captar inteligencia, quiere escuchar al universo, pero no quiere escuchar a Dios. Es el hombre el que ha usado la ciencia, es decir, el conocimiento, para bien y para mal. Es lo que el profeta Daniel puede percibir para el final de los tiempos. Tiempos de caos, tiempos de angustia para las naciones. Y vaya que si esta pandemia ha sido angustia para las naciones, inmoralidad, desorden, iniquidad, es el hombre el responsable del uso, mal uso y abuso que haga de la ciencia, del conocimiento. Es lo que nos muestra este libro, es lo que nos muestra Apocalipsis, el proceso destructivo que el hombre ha hecho de la creación de Dios. Apocalipsis 16, ¿sí?, nos habla de la contaminación, erosión, muerte, tragedia, imprudencia, que el hombre ha sido consciente del daño, explotación, ha tenido conocimiento, pero lo ha usado y lo está usando para autodestruirse, con plagas, enfermedades provocadas para resetear la humanidad. Para nosotros los creyentes no debería ser motivo de asombro, ya que ha sido un mensaje, una palabra preventiva desde la antigüedad. Y según Apocalipsis, las cosas no van a mejorar. Es por ello que tenemos un compromiso moral con la verdad. Tenemos un compromiso moral con la armonía. Tenemos un compromiso moral con el buen uso del conocimiento. Tenemos un compromiso moral con Dios. Amén. Tenemos un compromiso moral con su presencia. Tenemos un compromiso moral con su espíritu. Es lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos, de que el hombre es responsable de mantener la moral. En esta palabra profética tenemos prevención moral para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia. Él escribe, el apóstol Pablo, a los romanos, capítulo 1, verso 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sabemos que esta palabra entregó, ¿verdad?, significa que Dios respetó la decisión del hombre y el hombre se entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos
con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjese esta palabra, es interesante, es importante. Desde la antigüedad, el hombre, ¿verdad?, no ha aprobado en su mente, en su conciencia, tener en cuenta a Dios. ¿Sí? Dios los entregó. Otra vez aparece esta frase, Dios los entregó, que la debemos de entender como Dios los respetó, ¿sí? Y ellos se entregaron a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Fíjese, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también aquellos que se complacen con quienes las practican. Vea esta escritura, vea esta palabra como una prevención moral para la iglesia, que desde tiempos antiguos, ¿sí?, que desde tiempos antiguos el apóstol Pablo escribe y redacta. Esta escritura tiene más de 2000 años, ¿sí? Más de 2000 años que Pablo la escribe. Pero nos vamos atrás 5000 años, porque todos hemos oído de un Sodoma y un Gomorra, ¿sí? Fíjese, 7000 años, una descripción de lo que el hombre es, de lo que el hombre ha sido, de lo que el hombre ha hecho. El hombre ha sido el responsable de mantener la moral. Esta escritura tiene más de 2000 años, pero Pablo está hablando, está registrando la historia, el comportamiento humano que se va 5000 años atrás. Como iglesia tenemos un compromiso moral. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un compromiso moral, predicando, enseñando esta palabra profética que es segura, efectiva, cambia y transforma. Es nuestro compromiso moral. Como iglesia tenemos un compromiso moral. Siendo estudiante de derecho, Martín Lutero, mientras buscaba en la biblioteca de su universidad unos libros antiguos, dio con un extraño volumen de gran tamaño que le llamó mucho la atención. Era un ejemplar de la Biblia en latín. La examinó, y cuál no sería su asombro al ver que la Biblia tenía mucho más que los simples fragmentos que leían en la liturgia dominical, y que él creía que era la revelación completa. Cuando unos años después ingresó a un monasterio de los agustinos, el vicario general le concedió permiso para estudiar la Biblia, acto que hizo con gran dedicación. Y fue este estudio de la palabra de Dios que produjo su iluminación espiritual. Y dijo: ahora conozco la verdad, tengo un compromiso moral con la verdad, tengo un compromiso moral con el conocimiento, tengo un compromiso moral con Dios. Y ello dio pie a la reforma, la lectura de la palabra de Dios
produce efectos morales en el corazón del hombre. Así nosotros, como iglesia, como creyentes, como servidores, como discípulos, tenemos un compromiso moral con la verdad. Tenemos un compromiso moral con el conocimiento. Tenemos un compromiso moral con Dios. Tenemos un compromiso moral con su Espíritu. Tenemos un compromiso moral con su presencia. Que la lectura de esta palabra profética produzca efectos morales en nuestras vidas. La profecía, prevención divina. En tercer lugar, ¿sí? En tercer lugar la debemos de entender como prevención a vivir sabiamente. Prevención a vivir sabiamente. Porque esta palabra profética nos muestra y nos revela en qué condición debemos vivir. Fíjese, la condición en la que debemos vivir. Este libro, las Sagradas Escrituras, la palabra profética, nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Fíjese, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? En lo espiritual debemos velar y servir, y en lo material debemos ser sabios y entendidos. Vaya equilibrio. En lo espiritual debemos velar y servir. En lo material debemos ser sabios y entendidos. ¿Sí? Sabios y entendidos. Que este tiempo sea oportuno para vivir sabiamente. En medio del caos, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de la crisis, sea un tiempo para vivir sabiamente, siempre como hijos de luz, como sabios, aprovechando las oportunidades, porque cada nuevo día es una oportunidad para comenzar de nuevo, es una oportunidad para comprometerse con el estudio de la Biblia, comprometerse con la obediencia, comprometerse con su presencia, comprometerse con el servicio, comprometerse con la mayordomía económica, que sea un tiempo para comprometerse con Dios, aprovechando el tiempo para hacer el bien, para anunciar la salvación y ejercitarse en la santificación. ¿Sí? Porque esta palabra profética nos muestra los días, los tiempos, la época y la que Pablo escribe. ¿Sí? Describe los días, son malos. Fíjese, desde aquellos tiempos esta profecía está previniendo. ¿Sí? Es un mensaje preventivo. Desde hace más de 2000 años Pablo está diciendo, está dando una palabra profética para que nosotros como creyentes, ¿sí?, estemos prevenidos a vivir sabiamente, porque desde aquellos tiempos los días son malos. Ahora imagine, los años han pasado rápidamente y en la actualidad, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos expresar? ¿Cómo podemos ver los tiempos? ¿Que acaso ¿han menguado? ¿Han menguado los días malos? ¿Han menguado las aflicciones? ¿Han menguado las adversidades? Aprovechando bien el tiempo. Este tiempo sea un tiempo provechoso para que ahí en su casa adore, que sea un tiempo provechoso para que en su casa glorifique, que sea un tiempo con los suyos para dar gracias a Dios, para decirle: Padre de los cielos, gracias, porque siempre previenes, porque tus mensajes son preventivos, porque son mensajes de vida. Que sea un tiempo para decirle: gracias, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones en nuestra vida. Aprovechemos bien el tiempo para expresar nuestra adoración, nuestra devoción,
nuestra consagración, nuestra santificación. Aprovechemos el tiempo para decirle gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Porque es el mismo apóstol Pablo que le escribe a su fiel discípulo Timoteo, preveniendo, ¿sí? Porque, vuelvo a repetirlo, los mensajes de Dios son preventivos. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, ¿sí? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos los debemos de entender como tiempos ásperos, tiempos salvajes, tiempos difíciles, tiempos dolorosos, tiempos dañinos, tiempos duros de tratar. La palabra describe a una sociedad desprovista de virtud, en la que abundan los vicios. ¿Sí? Que este texto, que este pasaje no sea, ¿verdad?, para fomentar el terrorismo, ¿sí?, amarillismo o sensacionalismo, sino más bien que sea un tiempo, ¿sí?, que esta palabra sea un tiempo para expresar nuestro agradecimiento a Dios, porque desde aquel tiempo hasta hoy Él ha dado un mensaje preventivo, ¿sí?, acerca del final de los tiempos. Porque sin duda esta palabra previene, nos muestra que hacia el final de los tiempos serán tiempos difíciles. Es lo que hoy estamos viviendo, tiempos difíciles, ¿sí? Pero debemos mantenernos firmes. ¿Cómo debemos mantenernos? Firmes, consolidados en la palabra. Que este tiempo, que estos tiempos sea un tiempo para dedicar a estudiar sinceramente, genuinamente, comprometidos al estudio de la palabra. ¿Sí? Debemos estar consolidados en su palabra, anclados en la fe en Jesucristo, con prudencia, con sabiduría. ¿Sí? Prudencia y sabiduría. Sabemos que fe es confianza, no desafío. Vivamos sabiamente y seremos bendecidos, ya que la obediencia produce bendición. John Adams expresó: la Biblia es el libro que hay que leer sobre todos los demás, en toda época y en todas las condiciones de la vida, no para ser leído una vez, 2 o 3 veces y luego puesto en un lugar, sino para ser leído por pequeñas porciones de 1 o 2 capítulos diarios. Y esto nunca debe ser omitido por necesidad alguna de otro tipo, ya que en la Biblia encontramos sabiduría para vivir diariamente. Así como el señor Adams, seamos lectores de esta palabra profética que nos mostrará la forma correcta, sabia para vivir en medio de tiempos difíciles. Traigamos sabiduría a nuestro espíritu, a nuestra mente y a nuestro corazón. Sea su palabra el eje de nuestra vida, sea su palabra profética el eje en nuestro diario vivir, sea su palabra lámpara a nuestros pies, sea su palabra nuestra guianza, sea su palabra el conocimiento, sea su palabra el conocimiento que aplicamos en nuestro diario vivir, sea su palabra en nosotros. En este día meditamos, ¿sí?, en este tema titulado La profecía, prevención divina, y establecimos que en primer lugar es prevención espiritual para la iglesia. En segundo lugar,
prevención moral para la iglesia. Y en tercer lugar, prevención a vivir sabiamente. El bendito Espíritu de Dios nos llama y nos invita a ser lectores comprometidos de esta profecía divina. ¿Cuántos se comprometen en esta tarde a ser esos lectores, estudiantes de las sagradas escrituras, la profecía divina? Aquellos lectores que leen y obedecen. Si es así, allí en tu lugar, en tu hogar, puedes decirle al Padre de los cielos, puedes levantar tus manos y decirle una oración al Padre eterno y decirle conmigo: bendito Padre eterno, gracias por la profecía que ha sido prevención divina, que ha sido prevención espiritual para la iglesia. La profecía, prevención divina, ha sido prevención moral para la iglesia. La profecía, prevención divina, ha sido prevención a vivir sabiamente. Dile: gracias, bendito Padre, porque es en tu palabra donde encuentro el conocimiento preventivo a mi diario vivir. Sé que en medio de estos tiempos difíciles, adversos, de calamidad y caos, tengo tu presencia. Dile: tengo tu palabra que me motiva, me inspira, me alienta a seguir adelante. Dile: es mi compromiso, Señor, leer tu palabra para estar prevenido espiritualmente. Dile: es mi compromiso escudriñar tu palabra para estar prevenido moralmente. Es mi compromiso leer, escudriñar tu palabra para aprender a vivir sabiamente. Señor, así establezco la lectura de tu palabra en mi vida. Y te pido que me perdones, Señor, porque quizás he puesto atención a cosas superfluas, he puesto atención a cosas vanas y sin trascendencia. Sin embargo, dile: tengo tu palabra, tengo las escrituras que me motivan a seguir adelante, me animan a esforzarme. Tengo tu palabra como prevención espiritual, tengo tu palabra como prevención moral y tengo tu palabra para vivir sabiamente. Es mi compromiso, mi determinación, mi decisión leer tu palabra, aplicar los principios bíblicos para vivir correctamente. Gracias, Señor, dile, por el conocimiento revelado. Dile: gracias, Señor, por las escrituras. Dile: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Padre, porque tengo la palabra profética más segura. En ella, dile, estoy consolidado. En tu palabra estoy firme. En tu palabra estoy seguro. Es tu palabra la que me da bendición. Es tu palabra la que me da esperanza. Es tu palabra la que me consolida. Es tu palabra la que me da gozo, paz, plenitud espiritual. Es tu palabra, Señor, la que me anima, me inspira a seguir adelante en medio de estos tiempos. Dile: tengo tu palabra y me basta. Tengo las escrituras y me bastan para seguir firme en tu palabra, porque tengo el conocimiento de ella. Padre, gracias por ello. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no decirte gracias? Si tengo lo que has dado en tu palabra, tengo el conocimiento escrito, tengo tu palabra, Señor, me basta. Dile: tengo tu palabra, tengo la oración, tengo la fe en Jesucristo, tengo el Espíritu. Gracias, dile, por todas tus promesas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque en ti hay esperanza, hay vida, hay seguridad, hay prevención. Gracias por tu palabra, bendito y santo Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Gracias, Señor, porque tengo esta escritura que me previene ante la dificultad, ante la adversidad, a vivir sabiamente, con prudencia y sabiduría. Así lo haré
con los míos. Así lo haré en mi vida. Muchas gracias, Dios y Padre eterno, por tu palabra, ahora y siempre. Gracias, Señor, por la profecía, que la debemos entender como prevención divina. Muchas gracias, ahora y siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén, Padre. Gracias. Muchas gracias por su atención. Bendiciones. Continuemos alabando a Dios con la siguiente alabanza. Hasta la próxima. Alguien dijo: nada de nuevo bajo el sol, todo es vanidad, nada más que esperar, pero tú haces todo nuevo. La línea crucé, ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé, ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Un millón de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos tú eres digno. 1.000.000 de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos tú eres digno. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. A pesar de las circunstancias, nos hemos mantenido firmes y eso es gracias a tus aportaciones. Aquí en verdad por este compromiso y esta mayordomía económica que has mantenido hasta el momento. Te invitamos a que sigas formando parte de esta constancia.
de este compromiso económico que tenemos no con esta iglesia, sino con nuestro Padre Celestial. Así es que súmate. Si por alguna razón no has podido formar parte de esto, este es el momento. Esperamos tus ofrendas, diezmos y cualquier aportación. En caso de una transferencia electrónica, recuerda escribir el concepto para el cual estás realizando esta aportación, ya sea para la renta, para radio, para algún otro servicio con el cual contemos en específico. Solo colócalo en el concepto y de esta forma tu aportación podrá ser dirigida exactamente al rubro para el cual deseas hacerla. ¡Hey! Síguenos en redes sociales. Recuerda que tenemos contenido especial para ti en Facebook, YouTube e Instagram, donde podrás encontrar historias, algunas imágenes de reflexiones y por supuesto videos con contenido y enseñanzas que se diseñan exclusivamente para que crezcamos juntos en la palabra de Dios. Una de las recomendaciones que hacemos este mes es la lectura mensual, titulada Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme. Un buen consejo para todos nosotros. Y de esta forma estamos llegando al final de esta transmisión. Fue un gusto el poder compartir estos momentos contigo en este formato que se llama Iglesia en Casa. Esperamos muy pronto poder estar ya estrechando tu mano. Pero hasta entonces queremos que sepas que en espíritu estamos unidos. Así es que sigue manteniéndote en esta sintonía con nosotros en nuestra próxima transmisión de Iglesia en Casa.